Bueno, buenas tardes a todas las estudiantes, los estudiantes del profesorado Alfredo Palacios de la materia Pensamiento Social del primer año, ¿no? Carrera de Historia y Geografía. Como hemos venido trabajando en el transcurso de prácticamente todo el cuatrimestre, en el marco de esta excepcionalidad que estamos atravesando, les grabo este video para compartir, en este caso para profundizar en el estudio de dos autores que comenzamos a trabajar en el encuentro pasado, eh, dos autores que están relacionados, dos autores que se disputan, no ya ellos obviamente, y creo que ellos tampoco tomarían conciencia de cuál sería esa disputa, pero digamos que están en definitiva en esa pugna por definir quién es el padre de la sociología, el padre fundador de la sociología. Hasta aquí hemos venido trabajando fundamentalmente en el ámbito del surgimiento de las ciencias políticas. Y los autores en los cuales nosotros más nos detuvimos tuvieron que ver justamente con quienes han fundamentado, quienes han de alguna manera construido la base de lo que se da en conocer como las ciencias políticas, digamos, ¿no? La modernidad política, desde Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, digamos, son pilares fundamentales de este pensamiento, de esta disciplina, de este campo de estudio. Ahora estamos entrando, ya desde el encuentro pasado, al surgimiento del pensamiento sociológico, y ahí nos encontramos con dos autores franceses contemporáneos, uno maestro del otro, con una relación interesante entre ellos, que ahora digamos a la cual vamos a hacer referencia. Eh, en definitiva estamos hablando de Saint-Simon y de Comte. Así que vamos a compartir estos dos videos como hacemos habitualmente, o en todo caso será un video en dos partes en realidad, trabajando sobre estos dos autores que están absolutamente interrelacionados, no ya por la relación personal que han mantenido y profesional, sino porque obviamente su obra es como una continuidad. Y de ahí el carácter difuso en relación a la autoría de determinadas ideas que le otorgarían esta preponderancia en el surgimiento del campo de la sociología. Comenzamos en orden cronológico, comenzamos por el maestro, comenzamos por el conde de Saint-Simon, ¿no? Que ese es digamos, la forma en la cual se lo conoce. En realidad es Claude Henri Rouveroy, conde de Saint-Simon, nacido en el año 1760 en Francia, de familia aristocrática. La biografía, como hacemos siempre, en función de optimizar estas entregas, yo les pido que la busquen. Junto con Rousseau son de las dos, digamos, biografías más interesantes, por lo menos de las personalidades que nosotros hemos trabajado en este curso. Una biografía sumamente, una vida sumamente vertiginosa, también con sus altos y sus bajos en todo sentido, ¿no? Con sus altos habiendo nacido en el seno de una familia aristocrática todavía en el marco del antiguo régimen, y sus bajos debiendo vivir prácticamente de la ayuda de sus seguidores, de sus discípulos, de sus amigos, ¿no? Sin tener prácticamente para comer. Y por otra parte una vida que, tocando estos extremos desde la perspectiva material, lo vinculó a todos los estamentos, a todas las clases de la sociedad, y eso es lo que por otra parte él establecía como válido para reflexionar sobre lo social. Una mirada, una visión integral y una relación con todos y cada uno de los grupos sociales que componen un colectivo, un cuerpo social. Saint-Simon, insisto, nació bueno, en el seno de una familia aristocrática, eh, por lo tanto, siendo muy jovencito, se incorpora a las armas, digamos, al ejército francés, y no tenía 20 años cuando estaba ya luchando en favor de las fuerzas independentistas de las colonias de América del Norte,
que estaban siendo apoyadas justamente por Francia, ¿no? En la disputa franco-británica que atraviesa, digamos que comienza en el siglo XVIII, atraviesa el siglo XIX y de las cuales, bueno, muchos de los acontecimientos tenemos noción nosotros desde nuestra propia historia, pero que se dio en el marco internacional. Bueno, América del Norte fue uno de sus escenarios y Saint-Simon fue uno de sus protagonistas con el grado de capitán del ejército francés. Ese contacto con lo que los europeos denominan Nuevo Mundo, claramente sus biógrafos lo establecen así, fue fundamental para de alguna manera ir programando, diseñando sus ideas respecto a la necesidad de un cambio social, de una reorganización social, de la constitución de una nueva sociedad. Cierto que era muy joven por esos tiempos y no eran esas sus inquietudes, porque su obra, el legado, digamos, que nos llega a nosotros, su obra escrita, va a llegar con la madurez, digamos, ¿no? Saint-Simon va a empezar a escribir recién cuando cumpla 40 años, digamos, en la década, digamos, a partir del nuevo siglo, ¿no? Sus primeros trabajos son de 1802 y va a ser muy prolífico en los últimos 20 años, 25 años prácticamente, entre 1802 y 1825, va a ser muy prolífico. En esa etapa estaba de joven, digamos, recorriendo el mundo, de, de los Estados Unidos, de lo que van a ser los Estados Unidos todavía para ese tiempo. Estuvo en México, luego estuvo en España, trabó relaciones con distintas personalidades que después van a acompañarlo a lo largo de su vida, sobre todo un conde de Sajonia, el conde de Redern, con el cual va a hacer negocios financieros. Va a proponer algunos proyectos bastante extravagantes para su época, como ser construir canales, ¿no? Un canal que uniera Madrid con el océano, o un canal que uniera los dos océanos en México, digamos. Tiene algunas cuestiones que ya van prefigurando que se trata de una mente innovadora, una personalidad inquieta. Insisto, los rasgos biográficos les pido que los busquen ustedes porque son más que interesantes. Lo cierto es que cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, siendo él parte de la aristocracia, lo sorprende, como él dice, aunque sabía que el antiguo régimen ya tenía, digamos, había cumplido un ciclo histórico y se vio obligado, va a decir después, a adherir a ese ciclo revolucionario. Lo cierto es que durante la etapa revolucionaria efectivamente él adhiere a la Revolución Francesa, renuncia a su título de nobleza, se transforma en el ciudadano Bonhomme, y algunos plantean que esto fue una maniobra estrictamente especulativa, porque de esa manera, siendo un ciudadano, podía hacerse de tierras que perderían su carácter de aristócrata, y por tanto, en sociedad con este conde al cual hacía referencia, que financia la compra de esas tierras, al poco tiempo Saint-Simon, el ciudadano Bonhomme, se hace de una enorme cantidad de tierras, inclusive más de las que poseía como aristócrata. Entonces hay dudas sobre efectivamente su fidelidad a los principios revolucionarios. Lo cierto es que en el marco de la revolución va a estar apresado, va a pasar casi un año en la cárcel entre 1793 y 1794, entra en contacto ahí con un revolucionario inglés, liberal, Thomas Paine, que por otra parte había peleado también y había formado parte de la Revolución Francesa y había estado también en las luchas independentistas de las colonias de América del Norte. Digamos, hay cierto espíritu revolucionario, siendo todavía joven, no habría por qué dudar de su sinceridad, aunque es cierto que ya sus propios contemporáneos lo hicieron y los biógrafos de alguna manera dejan entrever alguna maniobra especulativa. Esa adhesión a la revolución luego sí va a ser refutada por el propio Saint-Simon, pero ya es un Saint-Simon adulto y ya es un Saint-Simon
que no está haciendo negocios, sino que está claramente tratando de pensar un nuevo orden social. Porque en definitiva de eso se trata esta etapa, ¿no? Esta etapa es la etapa de las revoluciones. En realidad hay algunos autores que plantean la etapa de las revoluciones atlánticas, que van prácticamente desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Nuestros dos autores atraviesan este ciclo y en particular lo que también en la historiografía lo van a encontrar en distintos textos. Siempre decimos lo mismo, lo que aquí para nosotros es un contexto, luego para ustedes va a ser una materia, o si no una materia entera, por lo menos un conjunto de unidades de una materia. Nosotros hacemos una referencia muy genérica para contextualizar al autor. Bueno, lo cierto es que luego ya cuando está pensando en el contexto del ciclo revolucionario, efectivamente va a haber los aspectos negativos desde su perspectiva que ha traído la revolución, y eso sí lo va a hacer desde una perspectiva teórica. Bueno, ese Saint-Simon que estamos presentando, ya ha llegado digamos, el nuevo siglo, es una de las grandes fortunas, una de las grandes personalidades de París, pero tiene digamos, en una etapa de su vida, cuando abandona ya estos negocios financieros y ya haciéndose de una fortuna importante y delegando en su socio las tareas específicas, comienza un trabajo de formación, ¿no? Si se quiere tardío, bueno, él tenía la educación aristocrática, pero comienza a pensar, a diseñar una forma de organizar la sociedad, y comienza a tomar cursos en la escuela de medicina, en la escuela politécnica, en los primeros años del siglo XIX, y lo primero que nos llega de su trabajo, de lo que va a ser su prolífica obra, pero insisto, ya en su etapa de madurez y hacia el fin de sus años, digamos, en esas 2 décadas prácticamente que transcurren en esa etapa, es una carta que él da en llamar Carta de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos, que luego con la misma finalidad va a ser extendida a los europeos, ¿no? Bueno, es interesante esa carta, yo se las envié para que la vean. Digamos, la carta en sí misma es muy cortita, luego hay una sucesión de respuestas y luego a su vez de devoluciones que le hacen a Saint-Simon y demás. Lo interesante de esa carta, que insisto es el primer escrito que nos llega de él, es el modelo que él está prediseñando para de alguna manera organizar un orden social estable. Esto es, en la carta, como ustedes lo habrán visto, lo que él plantea es que la forma de solucionar las desavenencias sociales que se viven en su etapa, no se olviden que estamos en el seno de las luchas, de las guerras napoleónicas, las disputas que se están dando en toda Europa, la inestabilidad incluso por la cual atravesó Francia. De todas maneras estamos en la etapa napoleónica para Francia aquí, pero lo que él va a plantear es que las sociedades deben ser gobernadas por una élite compuesta por científicos, por matemáticos, por físicos, por químicos, por biólogos y por artistas. Que den cuenta un poco en esta dicotomía que nos planteábamos cuando veíamos el racionalismo y la respuesta, digamos, perdón, el iluminismo desde una perspectiva racionalista y la respuesta del romanticismo que reivindicaba los aspectos emocionales, sentimentales, la imaginación, la creatividad, la espiritualidad, la religión, la religiosidad. Bueno, de alguna manera esto está presente en esa carta porque Saint-Simon va a decir, bueno, el gobierno ideal va a ser aquel gobierno en el cual confluyan los científicos, el saber técnico, el saber racional, pero también los artistas que den cuenta de la espiritualidad y de la emocionalidad. Por supuesto, con primacía de los científicos. Ustedes habrán visto en la carta que él digamos, hace referencia en Newton y digamos, sobre su imagen, sobre su figura, plantea la centralidad de ese escrito, ¿no?
Una élite científica y de artistas que debía ser mantenido a partir de las donaciones que hicieran los distintos ciudadanos, y que tendrían que hacerse cargo del gobierno, en definitiva del gobierno europeo, porque esa carta luego va a ser extendida al conjunto de los europeos. Y aquí va a comenzar con esa carta una nueva etapa en la vida de Saint-Simon. Saint-Simon lo que va a hacer a partir del año 1802 va a ser formarse, va a asistir a cursos, insisto, de manera autodidacta, va a tener su formación sistemática, y va a comenzar a pensar en la necesidad de que desde la mirada social se constituya un método y un objeto de estudio específico, digamos. De alguna manera él va a ir prefigurando esta idea de que la reflexión sobre sobre lo social debe adquirir un grado de cientificidad que hasta ese momento no tenía. Y va a buscar, el método obviamente van a ser las relaciones sociales, las instituciones, las vinculaciones que los individuos tenemos entre nosotros. Y el método lo va a buscar justamente en el ámbito de las ciencias naturales. Va a plantear en realidad que la organización social es una expresión más acabada del orden más general, digamos, que es una expresión acabada de ese orden más general, y que así como hay un método específico que tiene que ver con la observación, con la búsqueda de regularidades, con el establecimiento de leyes en el ámbito de las ciencias naturales que nos permiten entender el mundo de lo natural, lo mismo hay que hacer en el ámbito de lo social. Digamos, la sociedad es comprendida como un organismo complejo. Entonces, estudiando los organismos naturales, estudiando las leyes que lo regulan, estudiando fisiología social, la biología, estudiando física, estudiando química, en eso es donde se forma, bueno, se podrá encontrar ese método. Y luego sí, reflexionar sobre los fenómenos económicos e incluso interpretar también la historia, ¿no? También la historia a partir de este método. Y ese va a ser el camino que va a ir haciendo Saint-Simon, un camino que lo va a llevar primero a un proceso formativo que va a abarcar aproximadamente entre 1802 y 1814. Coincide esta etapa justamente con la etapa napoleónica. Napoleón va a ser derrotado por ese tiempo y en 1815 se va a dar el Congreso de Viena, la restauración de las monarquías, y va a iniciar una nueva etapa. La etapa en donde Saint-Simon va a dejar de reflexionar en términos de constituir un saber específico para lo que van a ser los saberes sociales, y va a intentar influir directamente en la vida política, incluso constituyendo un partido político que va a ser el partido político de los industriales. Esta etapa es una etapa en la cual Saint-Simon va a estar volcado a elaborar propuestas que reorganicen efectivamente la sociedad, una sociedad que él va a denominar la sociedad industrial, va a conformar un partido, y va a tener una serie de obras y de actuaciones concretas en el orden de lo social. En esta etapa, sabiendo de sus dificultades para la transmisión y para la sistematización de conocimientos, es donde va a trabar vínculo primero en realidad con dos secretarios, con Agustín Thierry y con Auguste Comte, que lo van a acompañar, Comte particularmente, desde 1817 hasta 1824, cuando se va a producir una ruptura entre ellos, y vamos a ver por qué. Saint-Simon, y acá yo tomo algunas de las preguntas que ustedes hacían en el intercambio que tuvimos el otro día, es un personaje, les voy a leer algo, es un personaje de la transición, y por tanto va a contener en su propia obra y en su propio trabajo elementos que uno puede decir ligados al viejo orden y por tanto elementos conservadores, pero va a tener también aspectos revolucionarios. Justamente
por esta situación. Em, ¿Qué podemos decir respecto a el carácter conservador? Digamos, ¿por qué podríamos decir que Saint-Simon tiene componentes conservadores en su pensamiento? Bueno, porque él plantea justamente esta idea de que el gobierno debe estar en manos de una élite, ¿no? De una élite. Cuando se estaban dando justamente los procesos de ampliación de participación política e incluso la lucha por el sufragio comienza a tener sus primeras expresiones, un sufragio absolutamente restringido, un sufragio censitario, pero cuando se estaba intentando ampliar la base de sustentación de los gobiernos, bueno, Saint-Simon va a volver sobre la idea de las élites que deben gobernar a las distintas naciones. Ligado a esto, un pensamiento jerárquico, ¿no? La idea justamente que los mejores científicos, los mejores artistas, deben de alguna manera sostener el orden social, y esto ya lo vimos en el encuentro pasado, a partir del estudio que él hace de la sociedad medieval. ¿Cuál era la clave de la estabilidad de la sociedad medieval? De alguna manera, el hecho de que había una ideología difundida masivamente, la religión, había una autoridad espiritual que guiaba, digamos, al conjunto de los individuos que componían las distintas comunidades, que eran los sacerdotes, y había una clase que efectivamente tenía el predicamento en lo social y por otra parte tenía el dominio de los medios de producción, que es la nobleza, básicamente el factor productivo principal, que es la tierra. Bueno, este esquema tripartito debía ser reemplazado en el nuevo orden social. Se habían destruido, digamos, o se había combatido en contra de la religión, en contra de la nobleza, en contra de los sacerdotes. Había que constituir un nuevo orden sobre nuevas bases, sobre nuevos cimientos, si vale el término. Entonces, los sacerdotes debían ser reemplazados por los científicos. La religión debía ser reemplazada por la ciencia y la nobleza debía ser reemplazada por los industriales. Cierto que Saint-Simon va a tener una concepción de los industriales que no es la que nosotros tenemos hoy en día. Cuando uno piensa hoy en los industriales, piensa en los empresarios que también son propietarios de medios de producción y en función del caudal de su capital y de los bienes que manejen y de los patrimonios serán de mayor o menor envergadura. Pero no se nos ocurriría pensar en términos de industriales como lo hacía Saint-Simon. Para Saint-Simon, los industriales son todas aquellas personas que forman parte del proceso de producción y de distribución de los bienes que nosotros consumimos. Entonces, un agricultor es un industrial, un obrero de un taller, digamos un artesano es un industrial, un comerciante para Saint-Simon es un industrial, incluso hasta, bueno, desde ya el dueño de un taller o el dueño de la tierra, en tanto y en cuanto la ponga en producción y no sea meramente un rentista, también es un industrial, y un banquero incluso es un industrial. Esa forma parte de la clase productiva. La clase ociosa es la clase, digamos, la minoritaria, que explota a los industriales, que son estos rentistas, los legistas, los militares, lo que él llama burgueses, digamos. Por eso es interesante e importante establecer esta diferencia. Saint-Simon habla de que los industriales, la clase mayoritaria, los 24-25 avos de la población francesa, dice en un momento, está siendo explotado por esta clase ociosa que se compone, insisto, de los rentistas, de los legistas, de los militares, de los burgueses. Bueno, trato de ir cerrando porque no quiero hacer videos muy extensos, por lo menos partes muy extensas.
Esos aspectos son conservadores, esta idea jerárquica de mantener cierta estructura es conservadora. Su crítica a la Revolución Francesa se torna sumamente conservadora. Yo tenía un párrafo para leerlos, bueno, se los leo y trato igual de no irme demasiado. Fíjense lo que escribe. Él escribe una obra llamada El Catecismo Político de los Industriales en el año 1823, 2 años antes de morir, que de alguna manera es su legado. Él después escribe otra obra llamada El Nuevo Cristianismo, pero el catecismo sintetiza toda una etapa. Fíjense lo que dice en el catecismo, se los leo en función de cómo se termina posicionando luego ante la Revolución Francesa. Dice, la convención viene hablando de los hechos de la Revolución Francesa. Dice, la convención sucede a la Asamblea Legislativa y completa los errores cometidos por la Asamblea Constituyente y por la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo que anula al infortunado, al generoso, al filántropo Luis XVI, anula a la realeza, que era la institución fundamental de la organización social francesa. ¿No? Esto está diciendo 1823. Reemplaza al régimen monárquico por el régimen republicano. Establece la república más democrática que jamás haya existido. Una república tan democrática que son los hombres de la clase más pobre e ignorante quienes ejercen la mayor influencia. En una palabra, la convención constituye legalmente la más completa anarquía, ¿no? Bueno, la crítica es la democratización que llevó adelante la Revolución Francesa. Luego, bueno, ¿cómo puede ser que una personalidad que plantea esto pueda ser considerado un socialista? Bueno, porque tiene otros, como decía, es un pensador en transición, hay otros elementos que efectivamente van a ser reivindicados desde el pensamiento socialista. Pero aquí en esta obra, en el Catecismo, reniega de la Revolución Francesa, de la cual había adherido. Bueno, es cierto que décadas antes, independientemente de su trayectoria, cualquier persona tiene derecho a cambiar de opinión sobre los hechos por los, digamos, que atravesó, que vivió, a los cuales adhirió o dejó de adherir. Lo interesante es que claramente sobre los últimos años de su vida tiene una crítica muy fuerte sobre el proceso revolucionario. En ese mismo libro, en el Catecismo Político de los Industriales, plantea el derecho divino, digamos, porque él lo que establece es que el cambio social, y esto también es un elemento que lo asemeja al pensamiento conservador, al pensamiento, digamos, de la reacción romántica frente al iluminismo, debe ser un cambio orgánico, no puede ser un cambio disruptivo, no puede ser que se destruyan las instituciones y no se construyan otras. Las instituciones habían cumplido un rol social y deberían seguir cumpliéndolo, y en todo caso deberían haberse transformado a partir de reformas, como lo plantea en el catecismo. ¿Qué es lo que plantea en el catecismo? Él dice claramente, si ustedes leen el catecismo, es organizar una fuerza política industrial, el Partido de los Industriales, que lo único que tienen que hacer es elevar un documento al rey, porque para el momento en donde él escribe el catecismo se había dado la restauración monárquica en Francia, había sido derrotado Napoleón y se había dado la restauración monárquica en Francia, y deben presentarle un documento al rey, a Luis XVIII por esos días, por eso es tan elogioso de la realeza, en donde le soliciten que estos industriales más exitosos, los de mayor capital diríamos, deben hacerse cargo del presupuesto de la nación. Y simplemente con eso, la sociedad se iba a transformar. Porque esos industriales iban a administrar el presupuesto de manera tal de eliminar a esa clase ociosa, que era la clase perniciosa que generaba la conflictividad social. Una sociedad gobernada por una élite industrial y ahora científica. No ya los artistas pasan a un segundo plano, la sociedad debe ser gobernada por los mejores industriales y por los mejores artistas. Y por los mejores científicos. Me equivoco porque estoy viendo la hora, no quiero irme demasiado, termino unos minutitos más, la idea era que fuesen 30 minutos. ¿Dónde están los elementos
revolucionarios o los elementos que el socialismo, que el propio Engels va a reivindicar. Yo les hablaba el otro día, hay un librito tradicional que ustedes tal vez lo encuentren todavía en alguna librería de la pequeña biblioteca marxista-leninista, que unificaba dos trabajos, la transformación del mono en hombre y del socialismo utópico al socialismo científico. En el socialismo utópico al socialismo científico, Engels plantea justamente por qué Saint-Simon debe ser ubicado como un socialista utópico. Y lo que va a plantear básicamente tiene que ver, bueno, sí es cierto que sobre el final de sus días, en su última obra, va a manifestar su preocupación por la clase más numerosa de la sociedad, que por otra parte es la más pobre. De alguna manera se va a preocupar justamente por los sectores que en realidad están en un proceso de proletarización, porque Francia en esas primeras décadas del siglo XIX está atravesando el paso hacia la industrialización. Luego de Inglaterra continúa Francia. Saint-Simon es testigo de eso. Entonces se va a preocupar específicamente por esa clase más numerosa y más pobre. También otro de los elementos que surgió en el encuentro pasado, el tema de pensar un orden, un nuevo orden como un nuevo orden internacional. Este ascenso de los industriales, esta clase industrial que debía gobernar con los científicos, no debía gobernar solamente en Francia, debía gobernar en toda Europa. El nuevo orden debía ser un orden internacional. De hecho, cuando se constituye la Unión Europea, reivindica, si ustedes lo pueden buscar, fíjense, una de las frases de Saint-Simon en donde habla de un nuevo orden europeo, ¿no? Un nuevo orden que va más allá de una nación, y ese internacionalismo de alguna manera lo emparenta con el pensamiento socialista. También es cierto que en el catecismo, cuando él escribe en unas cuantas páginas la historia de Francia, los 1400 años desde la conquista de los francos sobre los galos, narra una historia material, narra la conflictividad que hay entre francos y galos, pero en términos de los intereses materiales, ¿no? Cómo justamente la clase militar y la clase ociosa se oprimió y se impuso sobre los productores. Y lo hace desde una perspectiva material, lo que también lo emparenta con el pensamiento socialista. También esta idea de la cientificidad, de reflexionar sobre las relaciones sociales, sobre las sociedades, sobre sus instituciones con criterios científicos. Y el hecho de que los científicos en el gobierno lo único que van a hacer, van a administrar las cosas. Digamos, van a dejar que el curso de las relaciones se vayan desarrollando como meros administradores, ¿no? Eso también es un elemento que tiene que ver con un pensamiento de avanzada, si se quiere, el principio de la administración de las cosas para eliminar la conflictividad, ¿no? Para eliminar la conflictividad. Debe ser planificado de todas maneras. Esa administración de las cosas requiere de una planificación, ¿no? Pero de una planificación en manos de aquellos que saben hacerlo, ¿no? Y que no van a velar por sus intereses particulares. Esto también va a ser reivindicado por el pensamiento socialista. Bueno, estos son de alguna manera algunos de los elementos que hacen que un pensador que por un lado reniega, digamos, de la etapa más democrática de la Revolución Francesa, la de mayor participación popular, o que plantea el gobierno de determinadas élites, o que plantea, digamos, elogia en términos de la estabilidad del orden medieval, por otra parte también puede ser reivindicado por un pensamiento o por el pensamiento revolucionario de su época. ¿Qué va a decir, con esto termino, Engels? ¿Qué va a decir el marxismo? Bueno, Saint-Simon no pudo ver, porque todavía no habían madurado las relaciones sociales capitalistas en Francia, no pudo ver las contradicciones inherentes que existían entre aquellos industriales propietarios de medios de producción y aquellos industriales, desde su perspectiva, que eran proletarios. No pudo ver las contradicciones de clase. No habían madurado esas condiciones y de alguna manera eso lo deja exento de esa crítica
desde esta perspectiva marxista, que va a poner a Saint-Simon entre uno de los socialistas utópicos como Owen, como Fourier y demás, que van a ser reivindicados, como Blanc y demás, que van a ser reivindicados en ese trabajo de Engels. Bueno, cortamos acá porque ya se hizo un tanto extenso esta parte. Nos queda ver el vínculo con Comte y trabajar a Comte en la segunda parte de este video.